cambia mi vida cuando me doy cuenta que tengo que tomar las riendas de mi vida y no dejar que los elementos que fueron catastróficos de alguna manera me definan y que eso sea un pretexto para yo seguir acabando con mi vida y tener conductas autodestructivas, el alcohol y de vicios y de etcétera, ¿no? Es decir, ¿cómo lo quieres enfrentar? Ujú. Pero el segundo cambio es también el perdón a uno mismo y decir, bueno, en ese momento, con todas las herramientas que tú tenías en ese momento, y ver hacia el pasado no es como castigarte, sino entender que en ese momento lo que hiciste era lo mejor que podías hacer. Y sobre todo no seguir con un rencor, sino verlo con amor hacia ti y hacia tu familia y hacia Ujú. las personas que te rodean. Porque de otra manera creo que, por lo menos desde mi punto de vista, es muy difícil avanzar. Y ya sé Ujú. que suena muy cursi tal vez de que sí, la respuesta es el amor, pero sí, la respuesta es el Pues sí, amor. sí es. Ayuda también. Ujú. Que yo tenía que sanar lo que creí que había sanado, ¿no? Perdón, lo que creí que había dejado. El hecho de haber dejado de ir a las terapias no quería decir que las había sanado. Ujú. Tenía que ir con un profesional de la salud a que me dijera, oye, Juanfra, Está está bien. bien que lo que hayas vivido te haya afectado. Tenía que ir con un profesional de la salud a que me dijera, oye, Juanfra, pues no pasa nada que de repente tengas estos ataques de miedo. Es normal que lo sientas. Es normal que en la mañana de repente digas, todo va a estar mal porque en mi familia todos me van a odiar. Eh, Está bien que quieras hacer un cambio. Está bien que te pronuncies en contra. Y no pasa nada porque eso es lo que tú quieres. Y está bien que ames a otra persona. Hola, hola. Nos encontramos en un nuevo episodio de nuestro podcast. Mi vida cambió cuando. Hola, Mariela. Yo, Hola María María. Laura, de este lado. Pues son diversos los cambios que podemos realizar en nuestra vida. Es solo cuestión de decisión. Y pues de esa manera yo puedo cambiar hábitos, costumbres, actitudes. Lo importante es atender 3 áreas de impacto en mi vida: mi intención, mis relaciones, mi salud y cómo me voy a mostrar en mi día a día. Y así de esta manera puedo dar lo mejor de mí, inspirar, ser auténtico y amar. Hola, pues el día de hoy estamos muy contentas porque tenemos un invitado muy joven. Él es Juan Frapadilla, es doctor en administración, profesor de finanzas y activista por los derechos humanos con un especial enfoque en los derechos de la población LGBT+. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Juanfra. Oh, pues muchísimas gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que es un gusto reencontrarme con ustedes después de varios años. Eh, y la verdad es que es un honor para mí poder platicar hoy con ustedes y contarles un poquito de, de quién soy y de cuando mi vida cambió. Ok. Pues de ahí vamos a partir, Juanfra. Precisamente con esa pregunta, ¿qué hecho o hechos o situaciones o experiencias hicieron que tú tuvieras un cambio en tu vida? Claro. Eh, podría, podría, como sabemos, hay muchas partes en nuestra vida que, que generan cambios, ¿no? Y que a lo largo de nuestra vida vamos como cambiando siempre, pero creo que hay ciertos puntos en nuestra vida en los que de repente es como un punto de inflexión total y cambias por completo y a veces no es necesariamente porque tú lo quieras.
Eh, yo soy una persona homosexual y no siempre me identifiqué así. De hecho, incluso cuando eh, ustedes me conocieron, que fue hace muchos años, Muchos. bueno, no muchos años, pero hace algunos años, No, eh, sí, muchos. yo no tenía claro, ¿no? Yo no tenía claro eso. Y, y bueno, había una lucha interna en mí que tal vez ni siquiera me había dado cuenta que estaba ahí, pero estaba sucediendo y simplemente la estaba dejando a un lado. Pero cuando decidí como enfrentarla, e identificarme y aceptarme como una persona homosexual, como una persona gay, eh, todo empezó a ser más fácil. Entonces, podemos decir que ese fue el cambio, pero la realidad es que no, ese no fue el mayor cambio en mi vida. La realidad de las cosas es que el mayor cambio en mi vida fue cuando se me confrontó seriamente y, y se puede decir que está violentamente, pero con, ahorita lo voy a explicar, porque respecto a mi orientación sexual, y fue cuando mi familia se enteró, porque mi familia aún hoy a la fecha no comparte esta idea y en su momento, en su afán de buscar lo mejor de, no lo mejor de mí, sino lo mejor para mí en su creencia, insistieron en que yo asistiera a terapias de conversión. ¿Qué es esto? Son pseudoterapias que eh, buscan que una persona deje de ser eh, homosexual, en pocas palabras. Y en ese momento, al ser yo un jovencito de 17, 18 años y con las ideas apenas formándose en mi vida, eh, tuve que afrontar como todas estas nociones que había formado en mi vida de quién soy, derrumbarlas por completo y volverme a formar de nuevo, pero con un tipo de guía que para mi gusto no era lo mejor. Bueno, que estoy convencido que aparte no es lo mejor porque después he sido activista al respecto y que después durante algunos años vi incluso que ocasionaron la muerte de personas que conocí y que tuve que estar durante algunos años en esto y decir, ok, ¿quién quieres ser? Y cómo te quieres comportar al respecto. Y entonces, ¿qué cambió mi vida? Fue el, no puedo decir que fue un momento en específico, sino las conclusiones a las que llegué y las decisiones que pude tomar después de haber pasado por estos procesos y haber decidido no tomar el camino del odio y del rencor, sino del amor en mi vida y de entender por qué había sucedido todo esto en mi vida y cómo quería yo enfrentar a partir de eso mi realidad como persona, más allá de cualquier etiqueta y más allá de cualquier eh, situación que se hubiera enfrentado o más allá de ser una víctima, porque tampoco me gusta verme como tal. Y simplemente haber aprendido de eso y entonces decirle al mundo, bueno, aquí estoy, esta fue mi historia y gracias a todo eso que viví, ahora puedo ser pleno, puedo ser yo y puedo ser feliz. Tal vez es un poco ambiguo, pero eso es lo lo que cambió mi vida. Normalmente muchas personas dirían que cambia su vida cuando salen del closet. La realidad de mi vida es que no cambió mi vida cuando salió del closet, sino cuando se me confrontó seriamente al respecto y tuve que hacer un análisis y confrontarme yo también para ver si realmente era cierto o no. No sé si me Sí, explico un sí. poco. Sí, porque podrías haber dicho, bueno, para no tener conflictos con mi familia, yo hago como que no pasó nada, como que siempre no dije nada y soy el que ellos quieren que yo sea, ¿no?
Y sí lo hice. O sea, sí pasó Sí, eso. Sí pasó eso durante un tiempo, pero eso me estaba matando. sí, claro. Eso me estaba matando y literal estaba matando a otras personas, pero de verdad, yo solamente lo estaba fingiendo. Entonces, eh, fue cuando vuelvo a tomar las riendas de mi vida y enfrento a mi familia y le digo, no, no, no creo en esto, no creo en las terapias de conversión, soy una persona homosexual y simplemente no creo que este sea el camino, no voy a cambiar, no me voy a curar de nada porque no estoy enfermo, no es una conducta aprendida y soy tan capaz de hacer las cosas y soy tan capaz de amar a alguien como tú y como yo y no valgo menos por eso. Y entonces me atrevo a pesar de todas las cosas y todos los años que lo he vivido, estoy hablando en específico de las terapias de conversión, a decir, ya basta, ya no me quiero seguir haciendo más daño y permitir que me hagas más daño, en específico a las personas que impartían este tipo de terapias. Y el también no permitir que mi familia siguiera siendo como víctima o chantajeada por estas personas, no sé si me debe entender. Sí, Entonces ahí gira mi vida por completo porque entonces me doy valor a mí y también me doy cuenta que estoy muy herido porque, porque todos esos años tuve que fingir algo que no era, pero dos veces, no sé si me doy a entender, ¿no? Con mi familia y aparte con la terapia y aparte conmigo, que pues, te va quedando adentro, ¿no? Te va como que comiendo de alguna pequeña manera. sí, como Y que es otra persona dentro de mí que no soy yo. sí, Está sí, muy había fuerte. como tres Juanfras, ¿no? O sea, Ajá. estaba como el Juanfra que era de verdad, lo que no podía hacer con absolutamente nadie. El Juanfra que era como en la terapia, como con, con todo su recelo y lo que podía decir y todo, porque pues todo era como usado en tu contra. Y el Juanfra que era como, y que era con su familia también, el Juanfra que era en el exterior, que era como feliz y no decía nada y nadie sabía qué estaba pasando, ¿no? Entonces, pues duró casi 3 años y pues puede parecer que 3 años no pasa nada, No, hombre. pero en 3 años te empiezan a hacer muchas heridas que de repente son más difíciles de sanar. Hasta que dices, pues ya hasta aquí, ¿no? Ya no quiero seguir, pues, haciéndome daño, ni permitiéndome que otras personas me hagan daño. Y Ujú. no porque mi familia me quería hacer daño, pues mi familia, de hecho, pues yo les estaba diciendo mentiras, no sé si me explico. Pues Sí. ellos creían que Que pues siempre está bien, no. ¿no? ¿Dónde? Que siempre no. Ajá, dije, bueno, pues siempre no, ¿no? O Es un caso de que te éxito de estabas terapia. curando. Ajá, que me estaba Ajá. curando. Que el dinero que a lo mejor se estaba invirtiendo era buena inversión. Exacto. Y entonces cuando les digo, oye, pues es que la verdad es que es falso, entonces hay como pero entonces, ¿por qué me lo dijiste? Y yo, bueno, pues porque trataba de tener una vida lo más normal posible, ¿no? Era pues, un chavo de 18 años que ya no quería como esos problemas. Y sí, sí pasa. Y, y el contarlo, la verdad, de repente a veces, pues no es lo más padre, ¿no? Porque de repente dicen, ¿y por qué hiciste eso? Y pues en ese momento creí que era la mejor decisión. Yo tampoco quería abandonar a mi familia. Yo no tenía la fuerza para decirles, no, pues me voy de la casa o sabes qué, dejo los estudios o sabes qué, córranme. Pues no, no tenía la fuerza, no tenía las herramientas suficientes en mi vida como para hacerlo. Y para mí en ese momento era como lo mejor que podía hacer, como también darles gusto. Y era mi meta, ¿no? El irme a estudiar al extranjero, porque ahí viene, oye, ¿por qué 3 años? Bueno, porque ese era el lograr que había cambiado y entonces con eso me podía ir a estudiar al extranjero. Y cuando estoy en el extranjero, decía, ya voy a estar lejos de mi familia por fin. Y cuando pasa una semana, digo, ok,
en realidad lo que quiero es estar cerca de mi familia. ¿Qué me está pasando? Porque les extraño, porque, porque quiero hablar con ellos, porque que no estoy siendo como pleno ahora acá, que se supone que ya no tengo que hacer nada de lo que me decían. Y entonces ahí es cuando me cayó el 20, dije, porque en realidad también todo lo que hice no fue solo por mí, ¿no? No fue solo una manera egoísta de hacer las cosas que yo quería y ya, sino es una manera de no alejarme de mi familia. Eh, es difícil de entender, gente me juzgó, gente me seguirá juzgando, de modo, pero eso es lo que hice en ese momento. Y entonces O cuando sea, regresé fue cuando, te perdón, regresas, estando viviendo en el extranjero, dices, esto no, como que la finalidad no es, o sea, no es el fin que yo pensaba, me regreso a Guadalajara. termino mi etapa, o sea, termino mis estudios que fui a hacer allá, porque pues, como que ya tenía como muy clara esa meta, pero los primeros meses fueron muy, muy terribles porque estaba yo también como muy decepcionado de que creía que ese era el objetivo, ¿no? Ese era el cambio que yo quería en mi vida, era el alejarme de mi familia, irme al otro lado, me fue a Australia, ¿no? Era como, Ah, literal, busqué estar lo en el más otro lado lejos. del mundo, ¿no? O sea, no me fui aquí a Estados Unidos donde podía regresar, no era literal estar en un lugar donde, no, pues así hubo, mira, de repente esos, pero ¿por qué te quieres ir tan lejos? Y yo, pues, porque ahí está el programa que quiero. Pues, digo, si era un buen programa, pues ya es un buen programa, pero la realidad de las cosas es que en el trasfondo era, quiero estar lo más lejos que Huir. pueda de ustedes, huir. Y eso tampoco cambió mi vida, sino me reafirmó que no era lo que quería. Entonces termino, regreso y digo, ok, tengo que enfrentar esto que está pasando, ¿no? Tengo que decirle a mi mamá, esta persona que más me importa en la vida, a pesar de todo lo que hemos vivido y que haya sido una relación complicada. Y te sigo amando, mamá, porque pues, entiendo que lo que me dijiste, que lo que te dije, etcétera, es menor. Nuestro amor va mucho más allá. Obviamente no fue fácil, obviamente no fue en una plática, obviamente fueron todavía años en lo que esto pudo madurar de una manera en la que pude decirle, ya mamá, aquí está, mamá, ya me voy, ya mamá, me salgo, o sea, ya no podemos seguir con esta dinámica. Cabe mencionar que este año mi papá va a cumplir 25 años de fallecido, entonces para ese tiempo mi papá llevaba ya, pues, varios años. Falleció cuando yo tenía 8 años, pues, Ah, entonces, eh, pues mi papá no estaba presente y yo tengo 3 hermanas y están casadas, pero aparte influían mucho ahí en las decisiones. Entonces era, ya necesito que esto ya no siga en relaciones contigo, mamá. Con mis hermanas yo me las arreglaré luego y ya, yo veré. Pero yo necesito estar bien contigo, mamá, porque te amo, a fin de cuentas, porque eres mi madre. Y pues sí, fueron años de tratar de hacerlo de la manera más gentil posible, en mi idea, era lo más gentil posible, como decirlo poco a poco. Primero fue el ya no voy a terapias, y luego el, oye mamá, pues no funcionaron tal como creías, y luego el, pues es una farsa eso, y luego el estoy en contra totalmente, y luego me salgo y luego pues me voy a casar, mamá, no sé, con un hombre. Entonces, digo, todo este proceso, obviamente, les platico como el proceso, pero eh, yo sé que la pregunta es, ¿cuándo cambió tu vida? ¿No? Pero ¿cuándo cambió mi vida? Cuando me doy cuenta que tengo que tomar las riendas de mi vida y no dejar que los elementos que fueron catastróficos de alguna manera me definan y que eso sea un pretexto para yo seguir acabando con mi vida y tener conductas autodestructivas, el alcohol y de vicios y de etcétera, ¿no? Es decir, ¿cómo lo quieres enfrentar?
Y que debo aceptarme, Y ¿no? mande, perdón. Que debo aceptarme, Sí, independientemente de todo. Yo sé que es muy importante cuando la mamá acepta, pues creo que es mucho más rápido el que un hijo homosexual pueda crecer, ¿no? Con más facilidad como persona, cuando tiene la aceptación de la madre. Yo es lo que he escuchado, yo tengo la experiencia, ¿no? Yo como mamá. Entonces yo sé que en el momento en que uno como mamá acepta, pues les abres la puerta del mundo a tu hijo, ¿no? Y es, le permites desarrollarse como debe de ser. es un tema eh, en, que para mí es solo hipotético, pero que sí conozco y que al volverme activista también vi, ¿no? Una persona que no tiene apoyo de personas, digo, de su mamá o de personas que son como sus tutores o adultos, guardianes, etcétera, tiene 4 veces más la posibilidad de cometer un acto de suicidio que un joven que se desarrolla en un ambiente de aceptación. Ujú, Entonces, sí, por supuesto que el hecho de que tu mamá, y más los varones que tendemos a tener una conexión con nuestras madres, aquí, bueno, por lo menos en la cultura mexicana, ¿no? sí. Solemos como o sea, pegarnos más a nuestra mamá, ¿no? Yo lo veo con mis amigos, pues, con mi esposo. Eh, pero, pero sí creo que el punto de quiebre en mi vida fue cuando ya no quedaba como más que hacer y cuando ya todo se me había como quitado y cuando ya no tenía ningún otro privilegio, por así decir, y el único que podía ver por mí era como yo, y empecé a hacer como estas estrategias de, bueno, pues de supervivencia. Ujú, Pero el segundo cambio es también el perdón a uno mismo y decir, bueno, en ese momento, con todas las herramientas que tú tenías en ese momento, y ver hacia el pasado no es como castigarte, sino entender que en ese momento lo que hiciste era lo mejor que podías hacer. Y sobre todo no seguir con un rencor, sino verlo con amor hacia ti y hacia tu familia y hacia ujú, las personas que te rodean. Porque de otra manera creo que, por lo menos desde mi punto de vista, es muy difícil avanzar. Y ya sé ujú. que suena muy cursi tal vez de que sí, la respuesta es el amor, pero sí, la respuesta es el Pues amor. sí, sí es. Y, y, y bueno, incluso eh, encontré aceptación en lugares donde creía que nunca la iba a encontrar. Me alejé por completo de la iglesia donde crecí porque sentí que ahí me habían rechazado. Bueno, más bien, porque ahí me habían rechazado Ujú, completo. Pero al mismo tiempo encontré aceptación y grupos donde he podido crecer también. Y en la misma iglesia he podido crecer. Y sé que es un tema muy controversial, sí. pero bueno, eh, tampoco le estoy haciendo daño a nadie, ¿no? No estoy matando a nadie. No, y primero que Eh, nada es un ser humano, o sea, exacto. independientemente de todo lo demás. Entonces, si regresamos como al punto y tengo que contestar cuando mi vida cambió, es cuando me di cuenta que a pesar de que hubiera habido momentos difíciles en mi vida y que yo los hubiera aceptado y los hubiera enfrentado de ciertas maneras, hice una pausa en el camino y dije, bueno, no importa cómo te hayas comportado y cómo los hayas enfrentado, siempre estás a tiempo de reconocer lo que has hecho y, y de seguir adelante, pero no a pesar de lo que has hecho, sino con lo que has hecho, Ujú, porque lo que has hecho es parte de ti y te forma y te, y te complementa y está padre todo lo que has vivido, porque
porque pues gracias a todo eso eres tú hoy. Y Wow, sí. ahí es cuando cambia mi vida. Oye, Juanfra, yo escuchándote, imaginaba como ese chamaco que yo conocí a sus 13, 14 años, en esa crisis, en esa época donde todo se vuelve crisis, ¿no? Es crisis tu aspecto físico, la Espinilla. popularidad, las calificaciones, el ir a X prepa de prestigio o mejor acá, no sé, hay muchas cosas que los adolescentes se adjudican y mucho que los papás les cargamos, la verdad. Hay como una carga de expectativas. Entonces te visualizaba así a los 13 años. Y en esta parte de a lo mejor quizás sentir por primera vez esta duda si seré homosexual o no, o cómo, ¿no? Como transitando en la adolescencia. Cuando tú te das cuenta y dices sí, o sea, aceptas para un Juanfra que sí, soy homosexual, pero pasa todo este tiempo de enfrentar a la familia, decirlo, guardarlo, cómo le hago, en un Guadalajara que de pronto pues ha sido muy castigada por muy mocha y que creo que últimamente vamos caminando como por la parte del respeto, de ser solidarios, de ser compasivos, primero con nosotros mismos para poder ser compasivo con el que me tope, ¿no? Pero toda esta transformación, yo no sé mucho de estas terapias de conversión, pero como todo ese caminar, que como tú lo cuentas en 10 minutos, pero fue un proceso de años. Y cuando te das cuenta, en ese intento de, bueno, ¿qué tal si sí funcionan las terapias, no? Pues voy. Y a la par de que estás estudiando, de que eres realista e inteligente y dices, no puedo hacer otra cosa ahorita, ¿no? Porque tengo mis planes, quiero hacer una carrera, quizá tenías todas unas expectativas y sabías que tenías que estar en tu casa para poder cumplirlas. Sí. Entonces ya esta parte de darte cuenta en las terapias que no funcionan y hasta sentir cierto choque, ¿no? Cierta aversión de decir, no quiero estar aquí porque ni me funcionan y me siento que es algo que me hace mucho daño y que no merezco. Sí, Y yo sé que me harían mucho. ajá, y yo sé que mi familia no lo hace por dañar, su intención es ayudarme. Entonces, desde huir a un lugar muy lejano y estando ahí darte cuenta que pues sí hay amor a la familia, que sí necesitas estar conectado, regresas a Guadalajara, pero ¿cuál fue, Juanfra, el motor o qué te hizo dar ese paso? O sea, ¿cuál fue como ese impulso que dijiste, no, Juanfra? O sea, ya aquí no, pongo el límite. ¿Qué imaginabas que iba a pasar si tú dabas ese brinco? Creo que lo que me detenía mucho era el miedo, ¿no? Había mucho miedo a mi alrededor, había mucho estigma, había tantas cosas que pasaban por mi mente que yo estaba realmente aterrado, ¿no? O sea, pues sí, cuando era puberto, perdón, pues sí, cuando estaba, yo decía, bueno, no pasa nada, me voy a casar con una mujer y pues como sea, voy a lograr embarazarla y voy a tener una familia. Eso es lo que yo pensaba, esa es la realidad de las cosas. Y después, en la prepa, cuando me di cuenta que no tenía que hacer eso, yo era la persona de verdad, pues más plena y feliz del mundo. Estaba realmente realizado. Pero pues ese cambio duró unos años, ¿no? Estaba como poniendo apenas nuevos cimientos en mi vida, ¿no? Y estos cimientos fueron
demolidos por completo en cuestión de minutos, segundos, tal vez horas, en unas pláticas muy hirientes. Entonces, por más que yo quisiera salir de este ciclo o círculo vicioso, había algo que me hacía, te hacen sentir culpable, te hacen sentir mal, te hacen sentir como el malo, pues. Entonces, no era necesariamente lo más, o sea, cada semana el ir 2 o 3 veces a la semana, o por lo menos una, y que te recalcaran eso, pues se va quedando pues, en ti, ¿no? Incluso puedo decir que hoy, de hecho, al día de hoy tengo, pues, eh, rezagos, ¿no? No sé si rezagos es la palabra, pues, pero sí, pues, Sí, como de eso, que sigo sanando, no sé si me doy a entender, pues. sí. Entonces, en ese momento y a los 18 años, obviamente no tenía como esa fuerza para salir. Entonces, eh, creo que el momento que realmente hace que cambie mi vida y que yo me decida es cuando me enamoro. Y cuando me enamoro de verdad, y cuando digo, y cuando conozco a mi esposo, cuando conozco a Carlos, y cuando yo encuentro una fuerza que estaba fuera de mí y que digo, ok, no tengo que luchar solo. ¿Qué edad tenías? 27 años. Digo, nos conocimos a los 26, pero pues primero, pues él es Carlos, muy bien. Pero la relación como tal es cuando ya tenía 27 y fue cuando dije, pues sí, y es la importante, porque sí tenía personas que me apoyaban, ¿no? Tenía amigos que me apoyaban, tenía incluso papás de amigos que me apoyaban y están ahí, pero nunca había tenido un amor tan puro y tan fuerte como el de mi esposo. Entonces, eso detonó el cambio y cómo ha sido ese cambio. El primero fue aceptar que yo necesitaba ayuda también, que yo tenía que sanar lo que creí que había sanado, ¿no? Perdón, lo que creí que había dejado. El hecho de haber dejado de ir a las terapias no quería decir que las había sanado. Ujú. Tenía que ir con un profesional de la salud a que me dijera, oye, Juanfra, Está está bien. bien que lo que hayas vivido te haya afectado. Tenía que ir con un profesional de la salud a que me dijera, oye, Juanfra, pues no pasa nada que de repente tengas estos ataques de miedo. Es normal que lo sientas. Es normal que en la mañana de repente digas, todo va a estar mal porque en mi familia todos me van a odiar. Eh, Está bien que quieras hacer un cambio. Está bien que te pronuncies en contra. Y no pasa nada porque eso es lo que tú quieres. Y está bien que ames a otra persona. Porque todos estos años que pasaron, creo que ni siquiera yo me amaba a mí mismo como tal. Digo, obviamente estaba mejor cada día, pero no había logrado llegar a ese punto en el que dijera, ¿en quién me apoyo? Y en que adoro a mis amigos y estuvieron ahí todo este tiempo porque lo vivieron conmigo desde que me sacaron del salón para decir mis cosas, pues. Ujú. Y sé que mis amigos siempre seguirán ahí. Pues Carlos entró a mi vida y sigue en mi vida y fue un amor muy distinto y un amor que me mostró que sí podía
dar ese siguiente paso, pues, y enfrentarme a lo que yo más amaba por amor propio, ¿no? ¿Y qué es esto? Ujú. Enfrentarme a otro amor de mi vida, como es mi mamá, pero con amor. No sé si me doy a entender, pues, porque es Sí, muy fácil que la gente llegue y te diga, manda a la, podemos decir majaderías, ¿no? sí, Pero, sí se puede, el podcast es libre de sí, todo, sí. ok, pues manda a la chingada a tu familia y que se vayan a la fregada y que te hicieron. Y yo decía, pues sí, pero, pues sí, ¿verdad? Pero como que tampoco hacía clic en mi vida. No sé si me Sí, doy a sí, entender, es era como, importante para ti. pues sí, yo no me podía deshacer de mi familia. Porque, bueno, yo tengo esta teoría, creo que sí lo he leído, pero en la medida que uno se va llenando de amor, también va desarrollando esa capacidad de amar al otro. Y creo que tú fuiste caminando siempre como en esta parte no de víctima, como en esta parte de buscar un camino, de irte encontrando, ir tomando decisiones, hacer una pausa porque a lo mejor ya en ese momento no había ningún recurso, luego tomar fuerzas para continuar el camino. Y yo creo que en este camino que fuiste sanando, pues encuentras como el perdón contigo y el perdón con el otro, ¿no? Porque creo que aunque haya sido un camino pues muy difícil y muy doloroso, creo que también fue un camino con mucho amor. Entonces, creo que se pudo haber hecho la diferencia de decir, pues va, yo quiero estar con mi mamá, yo la perdono, yo la quiero y pues yo la enfrento. Y no sé cómo fue ese enfrentar. Claro, digo, obviamente no todo estuvo lleno de amor, ¿no? No todo es una caricatura perfecta y claro que hubo momentos de violencia, por supuesto, y hubo Ujú. momentos muy tristes y de mucho confrontamiento y de mucho dolor durante muchos años y meses completos de, de que no encontrábamos nuestro lugar. Por supuesto que los hubo. Y también tal vez años en los que yo estaba cerrado al no, pues ya de aquí no salgo y tú estás mal, yo estoy bien y no quiero el diálogo. Pero ahí no hubo un avance, ahí no hubo un cambio. Y también es verdad que, que yo busqué otras salidas, ¿no? Yo ya no quería saber de mí, yo ya no quería saber de este mundo, pues yo ya no quería saber yo ya solo quería escapar. Y un gran escape para mí fue el alcohol, esa es la realidad de las cosas. Y durante muchos años, el escape para mí era simplemente trabajar y llegar al fin de semana para poder escaparme de la realidad y no tener que afrontar lo que estaba viviendo en casa ni lo que se vivía a mi alrededor. Pero no podía, digo, podría haber seguido así muchos años. Y quién sabe qué hubiera O pasado quedarte de ahí. mí. Ajá. Pero, pero sí hubo un punto en el que, pues, y que es para dar amor, pues tienes que estar también como enamorado, ¿no? Entonces no todo fue malo, ¿no? También tuve que empezar como a ver, ok, quiero empezar a trabajar conmigo, ¿no? Y no todo lo hice de manera como muy profesional al principio, ¿no? Como que, bueno, voy a ir a esta plática, ok, voy a ir a esta conferencia, ok, voy a ir pues, a que me digan esta platiquita, a ver qué tal. Y empecé a ir sanando poco a poquito, así como poquitas pizquitas de autoayuda o de ayuda o así, hasta que pude llenarme de mayor sanación y decir, va, estoy listo. Y creo que el gran paso que cambia mi vida fue cuando rompo esta relación tóxica con mi mamá y le digo, mamá, ya me voy de la casa. Ya no puedo ser el hijo de mami. Y tenía muchos años, ¿verdad? Es que les dije hace rato, pues, o sea, ya estaba grandecito, pero pues yo seguía como con esa comodidad desde que dije, bueno, como que, bueno, pues sí pasa, pero no pasa, y hay conflicto, pero pues como que te digo, como que no, pero mamá, aquí están las cosas, ya, y si me salgo,
porque este soy yo. Te duele a ti, a mí me duele también muchísimo, pero tenemos que crecer los dos. Pero no me peleo contigo, no te dejo porque estoy peleándome contigo. Te quiero y tenemos visiones distintas de la vida, pero el amor ahí sigue. Y así fue también cuando decidimos casarnos y así serán las decisiones próximas de la vida. Y creo que, para responder tu pregunta, Mariela, sí fue cuando logré encontrar una persona que me amara por lo que soy. Y suena como cliché tal vez, pero pues sí he hablado mucho del amor, ¿verdad? Pero pues sí, esa es la realidad de las cosas. Y tal vez creo que hoy voy a hacer una gran cena y decirle, wow, no me había dado cuenta de esto, porque estoy sumamente agradecido contigo digo, claro que se lo he dicho muchas veces, pero no había caído en cuenta de todo lo que ha representado también para los cambios en mi vida. Wow. Entonces podríamos describir así a grandes rasgos el Juanfra de antes y el de ahora. Y con amor y otro sin amor. Pues he tratado siempre de ser una persona que ama, pero tal vez antes amaba sin un trasfondo. No sé si me doy a entender. Trataba de poner una cara bonita y de hacer feliz a las personas y de ser una versión perfecta de mí. Pero ahora soy como pleno y sé que no tengo que ser perfecto. Entonces, también esa es otra cosa. O sea, es otro concepto distinto, pero sí. Sí, porque Sí, poder ser tú, pues eso te lo sí, permite, ¿no? sí, 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 Cuando, sí. cuando digamos que actuamos o que tratamos de ser otra persona, pues Y complacemos nada más. hay un vacío Sí, tremendo, ¿no? En tu corazón y pues buscas cómo llenarlo y pues no, el único que lo puedes llenar eres tú dentro de ti mismo. Entonces, con tu amor propio, con tu aceptación, con tu perdón, cuando se logra eso, pues entonces ese vacío se empieza a llenar y se siente eso que tú dices ahorita, me siento pleno, porque hay sí, paz, porque hay paz, porque hay tranquilidad en tu corazón, sí, ¿verdad? sí. De hecho sí. Wow. Así las cosas. Mariela, ¿algo más que quieras? Bueno, decía Juanfra que es muy cursi esto hablar como del amor, ¿no? Y creo que vamos a hacer un podcast en relación a eso, como las diferentes visiones del amor. Pero creo que sí, creo que el amor es el camino, el amor es la respuesta. Y cuando estamos en ese punto, pues encontramos respuestas claras, respuestas honestas y podemos crecer, ¿no? Si estamos situados en el amor, podemos crecer, podemos ver con claridad, podemos perdonarnos, podemos perdonar al otro. Y yo creo que lo más importante cuando aprendemos a vivir en amor, primero en amor a nosotros mismos, es que tenemos la capacidad de acercarnos con el otro de una manera segura, porque ya Ok, sabemos quién soy y ya sé lo que merezco y sí, entonces casualmente me voy a acercar con alguien que me va a amar de esa manera y me va a mirar con esos ojos de amor, de honestidad, de valor, porque ya estoy plantado ahí. Y todas nuestras relaciones laborales y amistad también se llenan como de ese amor.
Entonces, pues muchísimas gracias por compartir, Juanfra. No sé si quieres agregar algo más, pero pues de verdad que ha sido todo un trabajo personal enorme, un largo caminar y pues a veces muy lleno de satisfacción y de logros y de mucha alegría, pero también a veces de mucho dolor, confusión, soledad. Entonces, pero creo que ha valido la pena porque pues veo un Juanfra entero, un gran ser humano, que ha tenido la capacidad de perdonarse y de perdonar a otros y pues que se vive pleno en el amor, en libertad. Yo recuerdo las fotos de tu boda y yo decía, qué maravilla boda, qué boda tan maravillosa. Y la verdad es que es un gran ejemplo de que a veces cuesta trabajo enfrentar las cosas con nuestra familia, con nuestro círculo, con la sociedad, pero que vale la pena. Creo que vale la pena ir como caminando en esto del amor y del respeto. Entonces, muchas gracias porque aparte de todo, tienes la otra parte de ser un profesionista próspero, exitoso. Entonces, creo que eres un gran ser humano en equilibrio. Muchas gracias por compartir, Juanfran. No, y el Muchas estar, gracias. y yo creo también que el estar aquí, pues habla de mucho valor, ¿no? El estarlo, el platicarlo, el poderlo platicar de esta manera habla del valor que tienes y del crecimiento que has tenido, porque no es algo sencillo plantarse aquí y contarlo de esa manera, pues es tu intimidad, ¿no? Es tu historia, es tu recorrido. Entonces, pues cuando ya hablamos de un amor propio y de un valor a mi persona, es cuando yo ya puedo compartir y transmitir, creo yo. Y pues eso le va a dar muchísimo valor a otras también. Entonces, esto que tú haces, el compartirlo, son no un granito de arena, sino una lluvia que puede derramarse sobre muchas personas que aún siguen viviendo, sufriendo ese tipo de situaciones que tú hace algunos años, y no digo que es porque ya tengamos la vida hecha, ya todo es felicidad, no, pero pues no es lo mismo. Y tuvimos que vivir eso para ser las personas que somos el día de hoy. Y agradecer y en ningún momento, ay, lamentarme de mi pasado, ni arrepentirme, ni nada. Si no fuera por ese pasado, no sería Exacto. hoy la persona que soy. Muchas gracias. Totalmente de Muchas acuerdo con eso, gracias, de sí. verdad. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad es que además creo que eh, hace mucho tiempo que no lo había podido pensar de esta manera y digerir de esta manera. Gracias por permitirme contarlo. Estoy muy agradecido por la invitación. Eh, Realmente creo que somos una suma de experiencias de todas, ¿no? Positivas y negativas y parciales, porque a veces decimos, ¿y esto qué? Pero todo nos va formando de una u otra manera. Y pues nada, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí y pues estoy a la orden para cualquier cosa que necesiten y recordar que todo lo que nos pasa en este camino llamado vida es para formar herramientas que nos van a servir para el día de mañana. Entonces, de eso estoy convencido. Muchísimas Nosotras también. gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Juanfra.